Muchas gracias. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Bueno, ¿saben cómo se llama esa obra que hay ahí? Hefestos. Es el gran artesano. En la mitología es un hombre, bueno, un ser, pues porque no, ahí parece un hombre, pero es un ser, que fue capaz de hacer que muchas cosas ocurrieran. Y en el marco de esa obra les quiero hablar sobre los pasos a seguir. Bueno, llevamos 2 días de reflexiones profundas acerca de la agroindustria, de entender que esto no es solo el agro, no es solo la industria, sino que somos todos juntos. Y en ese sentido, lo del clicker, ¿dónde fue que quedó? Siguiente entonces, porque se desapareció. Les cuento que vengo del futuro. Pues si de pronto el clicker, eso. Vengo del futuro, vengo del año 2050. Yo sé que todavía estoy vestido como del 2023, pero vengo del 2050 y les cuento que efectivamente lo logramos. Que en el 2050 Colombia se convirtió en el 10º país más importante en agroindustria en el mundo. Y lo logramos entre otras porque, bueno, y también les cuento, vengo del futuro y la turbulencia sigue siendo la misma. La turbulencia global que Bruce nos contó temprano, en el 2050 seguirá allí. Pero miren, les cuento, les traje estos 2 titulares de la prensa del 2050. La revista Economist nos acaba de decir que Colombia es la región, el país que está jalonando el desarrollo económico global. Pero también en Bloomberg estamos en la portada en el 2050 que dice que las empresas agroindustriales de todos los tamaños, micro, pequeñas, medianas y grandes, somos los que estamos entregando las mejores rentabilidades. Efectivamente lo logramos. Esta foto, insisto, vengo del futuro y cuando pasé encima de La Guajira fui capaz de tomar esta foto. El desierto de La Guajira sigue teniendo su desierto, pero fuimos capaces de volverlo productivo. Pero lo mismo hicimos, fuimos capaces de hacerlo en el Huila y en todas las regiones. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo efectivamente en el 2050 fuimos capaces de ser el 10º país más importante en agroindustria en el mundo? Y lo logramos básicamente porque hoy, en el 2023, estamos terminando un congreso que nos puso a todos a reflexionar, a entender que esto no es el agro por un lado y la industria por otra, sino todos trabajando juntos. 483 personas participaron durante los 2 días de este congreso, 483. Ahora con el equipo nos parecía sorprendente porque eso hace un mes no llegaba ni siquiera a 2 dígitos. Ver que 483 personas han estado como ustedes juiciosos, reflexionando, tomando notas, pues nos llena de entusiasmo. Y nos llena de entusiasmo porque hemos sido capaces entre todos y las conversaciones de pasillo, los panelistas y demás, a entender que tenemos que ver más allá de lo evidente. Si yo les pregunto cuál de estas letras, está fuera de lugar, ¿cuál se imaginan ustedes? ¿Cuál de esas letras está fuera de lugar? La G. No, está la T de tío. ¿Ya la vieron o no? Eso lo hemos logrado en estos 2 días de congreso. Ver más allá de lo evidente. Entender, insisto, que para lograr que el agro más la industria colombiana logre ese objetivo que tenemos en el 2050, tenemos que cometer errores, tenemos que transformar, tenemos que tomar riesgos, tenemos que lanzarnos al charco, porque todos queremos cambiar al mundo. Y en ese sentido, algo que hemos aprendido durante estos 2 días es que tenemos que pensar como ecosistema, que cada uno de nosotros, ya sea en el gobierno, en la academia, en la sociedad civil, en las empresas, tiene un rol en una cadena de valor de un ecosistema que es amplio y complejo. Esto no es solo allá las materias primas, como tampoco es la producción industrial, es inclusive todo ese rol o ese reto que tenemos de poder llegar a los consumidores. También aprendimos que, por supuesto, tenemos que aprender a llegar a ese consumidor. Y para poder llegar a ese consumidor, juntos sobre todo, tenemos que aceptar un reto formidable, y es que el agro y la industria son fuerzas que deben ser tenidas en cuenta en un gran anhelo país, en un gran anhelo como sociedad, pero que nos tiene que llevar, insisto, a la acción. Acciones, por ejemplo, como el encadenamientos nacionales y globales. Aprendimos como Bill Gates que no debo ser el dueño del 100% para ser uno de los hombres más ricos del mundo.
que con solo tener un pedacito, pero en modelos de, insisto, de inclusión, de encadenamiento, tanto en lo nacional como en lo internacional, podemos aportarle ese objetivo de ser uno de los 10 países más importantes en agroindustria. Aprendimos que tenemos que priorizar la proveeduría local inclusiva, con productos locales que marquen la diferencia, pero también aprendimos que la importación inclusive estratégica de algunas de esas materias primas nos deben permitir poder llegar al consumidor. Aprendimos también que tenemos un marco normativo, que necesitamos un marco normativo moderno, porque llegar al mercado es un reto monumental, desde reglamentos técnicos, desde nuevos decretos, nuevas leyes. Todo ese marco normativo es denso y complejo, pero que aprendimos que necesitamos seguridad jurídica en el uso de la tierra. Más allá de la propiedad y todo el debate, por supuesto, que habrá con los decretos y demás, tenemos que ser juntos como sociedad capaces de hablar acerca del uso de la tierra, de establecer mecanismos de apoyo sectorial, enfocados sobre todo en la competitividad. Tenemos que ser capaces de darle a nuestro país certidumbre jurídica para poder usar diversos instrumentos del desarrollo del país. Aprendimos de modernización tecnológica, de la necesidad de cerrar brechas, sobre todo a través de investigación aplicada, clave la transferencia de conocimiento, clave el cierre de brechas, insisto, gracias a la investigación aplicada, ese gran asunto que tenemos, por ejemplo, en la biotecnología, en las nuevas semillas y demás. Aprendimos que necesitamos de modernización tecnológica, que va de la mano, por supuesto, de promover asuntos tan concretos como la mecanización agrícola, que haya una mayor densidad de tecnología en el agro, pero que ahí hay una serie de tecnologías convergentes y emergentes, también llamadas de la industria 4.0, que llegaron a cambiar todo lo que estamos haciendo, desde el diseño de los alimentos hasta la forma como lo consumimos, desde la inspección y vigilancia por parte del Estado hasta lo que ocurre en el cultivo o en las plantas de producción. Aprendimos también que necesitamos nuevos instrumentos para el desarrollo empresarial, que por supuesto van de la mano de mecanismos creativos de financiación, donde es fundamental la integración, los créditos de integración productiva, donde por ejemplo Finagro tiene un papel muy importante de la mano de la banca del primer piso, pero no solo con los tradicionales mecanismos de redescuento, sino inclusive con créditos sindicados por grupos, con créditos estratégicos para proyectos de mayor envergadura. Por supuesto, esos instrumentos públicos para el desarrollo empresarial van de la mano de la necesidad de trabajar juntos en la adecuación de tierras, de la solución a temas estructurales en nuestros corredores, de tener lugares de almacenamiento, de una cadena de frío, de hacer clasificaciones. Ahí tenemos un reto fundamental de poder tener instrumentos públicos, inclusive en ocasiones de propiedad privada, para que efectivamente haya unos servicios para el desarrollo empresarial. Hablamos mucho de articulación institucional y haber tenido aquí, por ejemplo, a los generales de la República hablando de ese rol tan importante que en la articulación institucional que permite, por ejemplo, las conversaciones muy precisas acerca de logística y de seguridad es fundamental, de la necesidad de, más allá de la construcción de la infraestructura y las vías que por supuesto se necesitan, tenemos que hablar de disponibilidad y de crear sistemas de información que sean oportunos y confiables. Sistemas de información, por ejemplo, que permita poner sobre la mesa los diversos mapas. ¿Cuál es el mapa o los mapas que la UPRA tiene de la frontera agrícola y pecuaria? Un mapa o una capa donde están ubicadas esas plantas industriales, pero también dónde está el consumo, dónde están los puertos, y que eso nos traiga información oportuna. Eso va muy de la mano, por supuesto, de entender que ese conocimiento, esa información tiene que estar a disponibilidad de todo, disponible para todo el que quiera tomar decisiones. También tenemos que hablar de desarrollo sostenible. ¿Qué tal esos paneles que tuvimos donde hablamos de producción baja en carbono, muy de la mano de la biodiversidad, donde hablamos del uso eficiente del agua, en un concepto muy interesante de gestión estratégica de ese recurso hídrico, o lo que hablamos ahora en este último panel de la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos que nos permite, entre otras, la lucha contra el hambre. Hablamos de talento humano pertinente y ese gran reto y ese aprendizaje que tenemos que lograr, que hacer para lograr atraer de nuevo a los jóvenes hacia el campo. Pero ese talento humano pertinente implica que tengamos especialistas
que acompañen los cultivos, pero con un conocimiento de vanguardia para que las productividades se logren. Por supuesto, hablamos de la necesidad de una formación técnica, tecnológica y profesional en actividades, en labores, en ocupaciones clave para todo el desarrollo de la agroindustria. Bueno, ¿y entonces qué? Si yo les pregunto, ¿vamos a ser capaces de lograr ese objetivo en el 2050? ¿Sí o no? Pues yo les digo que no. No vamos a ser capaces. Tenemos que hablar entre nosotros y en plural. Nosotros vamos a ser capaces siempre y cuando pongamos la conversación en ocasiones con preguntas difíciles que en últimas nos permitan efectivamente obtener ese gran objetivo. Con una realidad, y es que a veces será doloroso, pero el placer del crecimiento personal y los resultados lo van a justificar. Cuando Colombia sea ese país que todos queremos, relevante en agroindustria, que alimenta al mundo, que supera los retos de inseguridad alimentaria, que crea bienestar y que nos permita a todos trabajar juntos, estoy seguro que este Congreso lo vamos a recordar siempre, porque ahí fuimos capaces juntos de conversar y poner, insisto, esas propuestas sobre la mesa. Espero que, y de aquí vamos a salir con una hoja de ruta, todos estos elementos que les acabo de anotar para nosotros en la ANDI se van a convertir obviamente en acciones muy concretas en las cuales les vamos a poder hacer seguimiento para que cuando nos volvamos a encontrar, espero que de forma próxima podamos de forma clara entender si los planteamientos que hicimos durante este Congreso nos permitió responder a esta pregunta, y es ¿qué debe hacer Colombia para ser uno de los 10 países más relevantes en agroindustria en el mundo? No les olvide seguir ese QR. Me gustaría tener las respuestas de todos ustedes. Me comprometo que con todo el equipo en la ANDI vamos a analizar esa información, la vamos a organizar en el marco de nuestra estrategia para que esa hoja de ruta no solo sea construida por los expertos que estuvieron durante estos 2 días, sino por todos ustedes. Muchísimas gracias.